Imagina esta escena. Estás atravesando una semana difícil, duermes poco, tienes demasiadas cosas en la cabeza y sientes que todo empieza a pesarte más de la cuenta. Alguien cercano te mira y te pregunta, ¿necesitas ayuda? Y tú respondes casi sin pensarlo, no, estoy bien, yo puedo solo. Quizá no estás bien, quizá sí necesitas ayuda, pero algo dentro de ti se resiste a pedirla. Hay personas que pueden pasar meses sosteniendo problemas, responsabilidades y emociones sin decir una sola palabra. Personas que ayudan a todo el mundo, pero que rara vez permiten que alguien las ayude a ellas. Desde fuera parecen fuertes, independientes y capaces de resolver cualquier cosa. Sin embargo, detrás de esa autosuficiencia pueden esconderse razones muy distintas. Algunas personas no piden ayuda porque confían profundamente en sus capacidades, otras porque no quieren molestar. Algunas aprendieron que depender de alguien era peligroso, y otras sienten que, si dejan de sostenerlo todo, nadie más lo hará. Por eso, no pedir ayuda no significa siempre lo mismo. A veces es autonomía, a veces es orgullo, a veces es miedo, y en muchos casos es una forma de protección que empezó mucho antes de que la persona pudiera entenderla. Cuando somos niños, aprendemos qué podemos esperar de los demás. Si al expresar una necesidad alguien responde con paciencia, nuestra mente aprende que pedir apoyo es seguro. Pero si cada petición termina en rechazo, críticas, indiferencia o promesas incumplidas, se instala una conclusión silenciosa. Es mejor no necesitar a nadie. Esa conclusión puede acompañar a una persona durante años. Ya de adulta, quizá no recuerde exactamente cuándo empezó, pero su comportamiento conserva la misma lógica. Antes de pedir ayuda, intenta resolverlo sola. Si no puede, vuelve a intentarlo. Si sigue sin poder, se culpa por no ser suficientemente capaz. Pedir apoyo se convierte en la última opción, no en una posibilidad normal. Y aquí aparece la primera pregunta importante. ¿Realmente prefieres hacerlo solo o aprendiste que esperar algo de los demás era demasiado arriesgado? Porque hay una gran diferencia entre elegir la independencia y sentir que no tienes permitido necesitar a nadie. Uno de los patrones más frecuentes en estas personas es la hiperindependencia. No se trata simplemente de ser responsable o autosuficiente. Aparece cuando la necesidad de hacerlo todo solo se vuelve rígida, incluso cuando aceptar ayuda sería más fácil, más sano o más inteligente. La persona puede sentirse incómoda al delegar, revisa lo que otros hacen, evita contar sus problemas y prefiere agotarse antes que depender de alguien. No siempre piensa conscientemente, no confío en nadie. A veces lo expresa de otra forma. Es más rápido si lo hago yo. No quiero dar explicaciones. No merece la pena pedirlo. Ya me las arreglaré. Debajo de esas frases suele existir una necesidad profunda de control. Si todo depende de ti, puedes anticipar el resultado. Si confías en otra persona, aparece la incertidumbre. Puede fallar, juzgarte, utilizar tu vulnerabilidad en tu contra o simplemente no entender lo que necesitas. Por eso, pedir ayuda no se vive como un acto práctico, se vive como una exposición. Para muchas personas, mostrar una necesidad significa revelar una parte de sí mismas que han intentado mantener oculta. Temen parecer débiles, incapaces o poco valiosas. Han construido su identidad alrededor de ser la persona fuerte, la que resuelve, la que aguanta, la que nunca se derrumba. Y cuando los demás empiezan a admirarlas por eso, abandonar ese papel se vuelve todavía más difícil. El problema es que la fortaleza puede convertirse en una prisión. Si todos creen que puedes con todo, quizá nadie se detenga a preguntarte cómo estás. Y si alguna vez alguien lo hace, tú mismo puedes responder que todo va bien, porque ya no sabes cómo hablar desde otro lugar. También existe otro grupo, las personas que no piden ayuda porque no quieren ser una carga. Son muy sensibles a las necesidades de los demás. Pueden escuchar durante horas, acompañar a todos y ofrecer apoyo con generosidad. Pero cuando les toca hablar de sí mismas, minimizan lo que sienten. Dicen, no es para tanto, hay gente que está peor, no quiero preocuparte. Pero comparar tu dolor con el de otros no hace que desaparezca, solo consigue que lo vivas en silencio.
Y entonces ocurre algo paradójico. La persona que intenta no molestar termina sintiéndose sola, no porque nadie quiera ayudarla, sino porque nunca permite que los demás vean lo que necesita. Hay otro motivo menos evidente. Algunas personas evitan pedir ayuda porque temen quedar en deuda. Aceptar apoyo puede sentirse como perder libertad. Piensan que si alguien hace algo por ellas, después tendrá derecho a exigirles algo. Tal vez crecieron en entornos donde los favores nunca eran gratuitos, donde cada gesto se recordaba más tarde como una obligación. Por eso aprendieron a rechazar incluso la ayuda sincera. Prefieren pagar un precio elevado por su independencia antes que sentir que alguien puede reclamarles algo. También están quienes tuvieron que madurar demasiado pronto, personas que desde pequeñas asumieron responsabilidades que no les correspondían. Cuidaron de hermanos, mediaron en conflictos familiares, aprendieron a controlar sus emociones o se convirtieron en el apoyo de los adultos que debían protegerlas. Cuando un niño ocupa durante mucho tiempo el papel de cuidador, puede llegar a creer que su valor depende de ser útil. Ayudar a otros le resulta natural. Recibir ayuda, en cambio, le produce culpa. Siente que está rompiendo el papel que le dio seguridad durante años. Por eso, cuando alguien le ofrece apoyo, responde: no hace falta. Pero muchas veces sí hace falta. El cuerpo suele mostrar lo que la persona intenta ocultar. Aparecen cansancio constante, irritabilidad, insomnio, tensión, dificultad para concentrarse y una sensación de estar siempre al límite. No porque sea débil, sino porque ningún ser humano está diseñado para sostenerlo todo sin descanso. La autosuficiencia extrema puede funcionar durante un tiempo, incluso puede producir admiración, pero tiene un coste: relaciones menos profundas, agotamiento y la sensación de que nadie conoce realmente lo que ocurre dentro de ti. Porque la intimidad no se construye únicamente compartiendo momentos agradables, también se construye permitiendo que alguien nos vea cuando no tenemos todas las respuestas. Pedir ayuda no significa entregar el control de tu vida, significa reconocer que hay momentos en los que otra perspectiva, otra mano o simplemente otra presencia pueden aliviar una carga. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Cuando rechazas ayuda, ¿estás protegiendo tu independencia o estás protegiendo una vieja herida? Tal vez no temes que los demás te ayuden. Tal vez temes comprobar que necesitas algo que durante años te convenciste de no necesitar. Aprender a pedir ayuda no significa pasar de la autosuficiencia a la dependencia. No se trata de contarle todo a todo el mundo ni de confiar ciegamente. Se trata de desarrollar una independencia más flexible, saber resolver por ti mismo, pero también reconocer cuándo compartir una carga es una decisión sensata. El primer paso puede ser pequeño. No necesitas empezar revelando tu mayor preocupación. Puedes pedir una opinión, delegar una tarea sencilla o admitir que no sabes algo. Lo importante es observar qué ocurre dentro de ti cuando lo haces. ¿Sientes vergüenza, culpa, miedo a que te juzguen, necesidad de recuperar inmediatamente el control? Esas reacciones no significan que estés haciendo algo mal, solo muestran que estás tocando una defensa antigua. El segundo paso consiste en elegir bien a quién pedir ayuda. No todas las personas merecen acceso a tu vulnerabilidad. La confianza no se concede de golpe, se construye observando si alguien escucha, respeta tus límites y cumple lo que promete. Pedir apoyo a una persona segura puede enseñarle a tu mente algo nuevo, que necesitar a alguien no siempre termina en decepción. También conviene aprender a recibir sin justificarse. Cuando alguien te ofrece ayuda, quizá respondes automáticamente: no te preocupes, no quiero molestarte. Puedo hacerlo. Prueba a sustituirlo por una frase mucho más sencilla: gracias, me vendría bien. Puede parecer pequeño, pero para alguien acostumbrado a sostenerlo todo, aceptar una mano puede ser un cambio enorme. La verdadera fortaleza no consiste en no necesitar nunca a nadie, consiste en conocer tus límites sin sentir vergüenza por ellos. Consiste en saber cuándo continuar solo y cuándo permitir que otro camine a tu lado. Tal vez llevas años siendo la persona fuerte de tu familia, de tu grupo de amigos o de tu trabajo. Tal vez todos acuden a ti porque siempre tienes una respuesta, pero ser fuerte no debería obligarte a estar solo.
Así que la próxima vez que alguien te pregunte si necesitas ayuda, detente unos segundos antes de responder. No digas estoy bien por costumbre, pregúntate qué dirías si no tuvieras que demostrar nada. Quizá descubras que pedir ayuda no te hace menos capaz, quizá simplemente te permite dejar de luchar contra todo en soledad. Y si te reconociste en este vídeo, piensa en esto. ¿No pides ayuda porque no la necesitas o porque aprendiste hace mucho tiempo que necesitarla era peligroso? En Virtud y Razón exploramos la psicología cotidiana y las razones que se esconden detrás de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Suscríbete para seguir comprendiéndote un poco mejor.